no somos dependientes de la comida para funcionar. Hoy día nos avasallan en televisión, energía, energía, energía. ¿Estás cansado? Te tienes que ver una vida energética. Somos adictos a la cafeína para funcionar por la mañana y a los ansiolíticos para descansar por la noche, que si no triunfamos es porque no hacemos lo suficiente, que si estamos gordos, si somos pobres es porque queremos. En ese contexto es muy fácil hacernos esclavos de la comida. ¿Qué son las mitocondrias y cuál es su función principal? La mitocondria es a la célula lo que nuestro cerebro al cuerpo. ¡Wow! Si una persona como tú que vives en un quinto sube las escaleras y viene, y cuando llega arriba viene que se está muriendo, pues tiene una muerte lenta, larga, dolorosa. ¿Qué puede hacer para mejorar sus mitocondrias? Pues aquí ya me ponen el primero de los aprietos. Bienvenidos a todos al episodio 40 de Mejor que Ayer. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Valenzuela. Antonio es fisioterapeuta, creador de contenido, autodenominado biohacker, alguien que usa la ciencia y tecnología para hacer que su cuerpo funcione mejor y de manera más eficiente. Y sobre todo, Antonio está aquí hoy porque es un experto en un tema, en una organela de la que habéis escuchado muchísimo en el canal de YouTube, que es la mitocondria. Entonces, a mí también sabéis que me apasionan las mitocondrias, sabéis que es una clave muy importante para optimizar tu salud, para no perder la salud o incluso para recuperar la salud cuando ya la has perdido. Y hoy vamos a intentar aprender todo lo que podamos en este episodio maravilloso sobre mitocondrias. Así que, Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Borja, pues ¿cómo voy a estar? Al lado tuyo, con la energía que irradia, estupendamente. Un placer y muy orgulloso de estar aquí charlando contigo hoy. Nada, el placer es nuestro. Vamos a empezar definiendo, porque habrá mucha gente que ya conozca las mitocondrias, porque hayan visto tu contenido, el mío, otros, y hay gente que no, que eso le suene alienígena, ¿no? Mitocondrias. Entonces, ¿qué son las mitocondrias y cuál es su función principal? Vale, pues aquí ya me ponen el primero de los aprietos, porque a día de hoy, y cuando tú escribes un libro, claro, necesitas marcar un mensaje muy claro para las personas que te lo están leyendo y que se vayan con más certezas que dudas. Pero si ahora, obviamente, claro, sabemos que la mitocondria, su principal función es la de producir energía, pero aquí podríamos poner dos comillas grandes, porque claro, ahí si por ejemplo miramos a estudios, y hay un científico súper interesante en la Universidad de Columbia, se llama Martin Picard, súper chulos sus papers, publica mucho en Nature y hace una infografía súper bonita. Pues él habla de la multifaceta que cumple la mitocondria. Es algo totalmente cierto. Yo estoy como no estar asociado con uno de los mayores investigadores, y es que la mitocondria cumple tantas funciones que decir que su principal función es hacer el ATP es cierto, pero ahí está. Porque si tuviésemos que decir, mira, yo creo que obviamente la de producir ATP es súper necesaria, pero podríamos decir, y esa frase es suya, que la mitocondria es a la célula lo que nuestro cerebro al cuerpo. ¡Wow! ¡Wow! Se iría el tema más por ahí. Te quiero decir, la mitocondria es cierto que es de powerhouse, es la casa del poder, genera ATP, pero tiene multitud de funciones súper interesantes y súper imprescindibles para que la célula funcione, porque es que es un verdadero sensor del medio, tanto extracelular, intracelular, como digamos casi ambiental. Claro, funciones que recoge Antonio en este libro, que es el que ha mencionado, Activa tus mitocondrias, casi 400 páginas que estábamos revisando antes de empezar sobre mitocondria. Un libro que me voy a leer, yo como os imagináis, pues hay muchos libros que llegan a mis manos y no puedo leerlos todos, pero este precisamente sí quiero leerlo, me interesa muchísimo y vamos a comentar en la charla de hoy los puntos más importantes del libro. Primero, Antonio, yo creo que es interesante entender un poco la estructura de la mitocondria, ¿no? Así, grosso modo, sin entrar en la profundidad del Leninger, de bioquímica, pero vamos a entender qué partes importantes compone una mitocondria. Sí, claro, también entre otras cosas, porque quizás yo no te sabría ir a esa súper profundidad, porque yo soy un divulgador, pero tampoco, desgraciadamente, no soy un científico. Pues aquí nos podríamos remitir un poquito más al pasado y hacer, digamos, yo es casi como un objetivo personal cada vez que hablo, ensalzar la figura de una persona.
que creo, no creo, se merecía un Nobel y no lo recibió, que es Lynn Margulis. Lynn Margulis, además, aquí esto es una historia muy bonita que no me voy a ir de ahí, pero te lo voy a decir porque si no... Mira, yo cuando era pequeño, no dicen que tú encontrarás tu Ikigai en aquello que te encantaba hacer de pequeño. Pues Borja, a mí de pequeño había dos cosas que me encantaban. Una era la serie de Cosmos de Carl Sagan y otra Érase una vez la vida. Me flipaban. Entonces yo me pasaba el día viéndola una y mi madre me la grababa y la veía en bucle una y otra vez y después a todo el mundo le calentaba la cabeza porque una célula funciona así, las neuronas comunican con un impulso eléctrico tal, o un agujero negro tal, o una supernova, o una enana roja emite la luz roja porque está muriendo tal. Y eso me hace mucha gracia porque claro, hoy cuando yo hablo de salud me acuerdo de ese Antonio pequeño, pero a lo que voy aquí es que Lynn Margulis fue una científica súper disruptiva en su tiempo. De hecho, la trataron de loca, se rieron de ella, la llamaban neurótica, decían que solo una mujer podía desvariar tanto, es decir, esas cosas están. Lynn Margulis lo que venía a decirnos es que sí es cierto que la teoría de la competición entre especies, la teoría de la supervivencia del más apto de Darwin, totalmente cierto, pero había un elemento que se había pasado totalmente desadvertido desde ese momento, que era la cooperación entre especies. Entonces, Lynn Margulis es la madre de la teoría endosimbiótica. Lynn Margulis murió antes de que esa teoría fuese totalmente refrendada con estudios científicos y se demostrara que tenía razón, que tú y yo estamos hoy aquí porque somos el fruto de un proceso evolutivo en el cual hubo un momento en el que una célula solita decidió cooperar con otra y convertirse en un ser bicelular, después tricelular y al final cadena evolutiva hasta que tú y yo estamos aquí. Pero para que eso pasara, tuvo que haber un momento en el cual esa célula pudiese pensar en grande. ¿Y cómo pensamos en grande los seres humanos, por ejemplo? Es decir, bueno, aspiración, etcétera, pero algo muy, muy importante no es el dinero que tenemos, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, ganas 1.000 euros, pues vas a sobrevivir. Pero si yo ahora te digo, mira, Borja, te duplico tu sueldo a 2.000 euros y no eres un bala perdida que me dices, pues tal, pues dices, ay, pues mira, pues ahora con esos 1.000 euros que tengo de más, pues voy a comprar mejor comida, voy a invertir en estudiar algo, voy a hacer tal, ¿no? Es decir, el dinero al final es energía. Pues a esa célula le pasaba lo mismo, es decir, llegó un momento en el que pudo tener mucha más energía para pensar a lo grande. Y eso ocurrió porque en un momento primitivo, hace miles de millones de años, una célula procariota primitiva se comió a una bacteria, a una arquea que producía oxígeno, que usaba el oxígeno para producir energía. Las personas que no escuchan saben que una bacteria fermenta la glucosa sin oxígeno, por eso el vino lo tenemos que poner en condiciones anaeróbicas para que el zumo de uva se convierta en vino, o el chucrut para que se convierta en chucrut. Pues eso exactamente es lo que pasaba, ¿no?, con esa bacteria anaeróbica. Pero cuando se comía esa arquea que podía producir oxígeno, que podía producir energía con oxígeno, pasó un diálogo molecular súper bonito entre esa arquea y el núcleo de la célula. Empezaron a generar moléculas entre las cuales hablaron literalmente y vinieron a decir algo así, yo me lo imagino en mi cabeza, ¿no? Algo así como, oye, si no me comes, yo tengo un superpoder, que es producir energía. Y esa energía vas a tener toda la energía que quieras. Solo necesito que me abastezcas de oxígeno, que me cuide y me proteja. Entonces la célula procariota primitiva dijo, oye, esto me interesa, vamos a probar. Entonces probaron y vieron que sí, que ese matrimonio era estupendo. La arquea primitiva, la mitocondria primitiva, producía la energía para esa célula y producía sustancias que la célula necesitaba y entonces esa célula empezó a pensar a lo grande. Y por eso estamos tú y yo aquí. ¿Y eso qué nos dice? Pues nos dice algo que cuando yo empecé a estudiar, digamos, una medicina más integrativa, una de las personas que yo me crucé por mi camino fue Pedro Carreras Bastos. Pedro Bastos yo lo conocí hace unos 15 años, ¿no? Y a mí me voló la cabeza cuando nos hablaba del ADN bacteriano mitocondrial. Yo decía, a mí eso no me lo ha explicado nunca nadie. Y claro, todo esto es para decir que una
mitocondria, en esencia, si quieres entender el funcionamiento de una mitocondria, tienes que estudiar el funcionamiento de una bacteria, porque al final es una bacteria que, ahí está, efectivamente, que está dentro de la célula. Entonces, esa bacteria, su estructura es exactamente igual que la de una bacteria, es decir, tiene una doble membrana, un espacio entre esas dos membranas, después una matriz intracelular, intramitocondrial en este caso, ahí hay un agua flotando, un agua especial, un agua que se llama estructurada, y dentro de la cual hay un ADN circular. Además, si lo ves a microscopio es precioso porque tiene así, es muy bonito. El ADN bacteriano, el ADN mitocondrial es precioso. Después tiene sus propios ribosomas, es decir, los ribosomas son la fábrica de proteínas de la célula y de la mitocondria. Y tiene una especie de crestas así muy bonitas que se llaman las crestas mitocondriales, en las cuales están alojados una especie de acelerador de partículas que se llaman los complejos mitocondriales, que son varias proteínas, en las cuales ahí al final lo que saltan son electrones a una alta velocidad, y con ese salto de electrones a alta velocidad se produce energía. Entonces, eso sería, digamos, la estructura de la mitocondria. Vale, genial. La has explicado maravillosamente. Pero te he escuchado también decir en tus redes sociales algo que es un concepto que me parece clave aclarar. Y es que la gente, en general el público, pues piensa en grasas y carbohidratos como energía, ¿no? Esto es energía. La energía de la dieta está en este plátano, está en este aguacate. Y tú comentabas muy acertadamente que, claro, eso no es energía, es combustible. Energía es lo que hacen las mitocondrias con eso, ¿no? ¿Puedes explicar eso? Sí, efectivamente. Yo eso lo digo mucho, pues el término técnico sería sustrato energético, pero yo hablo mucho de combustible, hablo mucho de quemar para que el público en general pues nos comprenda. Entonces, es algo que a mí un discurso que creo que lleva a engaño, y creo que lleva a un engaño. No soy de teorías conspiranoicas ni etcétera, o a lo mejor quizás también un poco sí, pero bueno, en este caso creo que al final a la industria lo que le interesa es ganar dinero. No le interesa ni que estemos enfermos ni dominar el planeta, le interesa ganar dinero. Entonces, cuanto más dinero gane, pues mejor. Entonces, alguien que vende galletas va a ganar mucho dinero vendiendo muchas galletas. Entonces, va a generar un discurso, un famoso copywriting, un storytelling en torno a eso. Entonces, la industria alimentaria nos ha vendido que la comida es energía, y en cierto modo tiene algo de razón, por supuesto que sí, porque si no comemos, morimos. Pero lo que es muy importante es que no es así. Eso es el combustible, es decir, tanto la grasa como la glucosa no son energía per se si no se transforman en energía. Y ahí interviene la mitocondria, y cuando no interviene la mitocondria, la célula sufre. Y eso es muy importante porque cuando entendemos eso, comprendemos que si nosotros, como seres vivos que somos, tenemos reservas energéticas, tanto glucógeno en el músculo como en el hígado, tenemos grasa acumulada, significa que si somos flexibles metabólicamente y podemos liberar ese combustible que tenemos almacenado, lo podemos liberar a la sangre, y desde la sangre puede entrar a la mitocondria, no somos dependientes de la comida para funcionar. Y eso nos pone en relevancia que si una persona se levanta por la mañana y necesita comer para funcionar, y cuando digo eso no lo digo porque si no come no tiene energía subjetiva, que también podría ser. No, hay personas, y tú lo sabes perfectamente, Borja, y quizá incluso mejor que yo, que personas que se levantan por la mañana y nos dicen, mira, Borja, es que si yo no como, me mareo. Y claro, si no como me mareo, implica que por falta de entrenamiento, digamos, metabólico, esa persona no tiene acceso a sus propios combustibles. Y eso es muy importante porque hoy día nos avasallan en televisión, energía, 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 come, desayuno, y al final nos hablan de cereales de desayuno, que son cereal con azúcar. ¿Por qué? El azúcar es energía. El azúcar, bebidas energéticas. Estás cansado, te tienes que beber una bebida energética. Y claro, y al final dices, no, porque claro, ese es el discurso barato, que al final las personas, y vivimos en una sociedad súper distópica en la que somos adictos a la cafeína para funcionar por la mañana y a los ansiolíticos para descansar por la noche. Claro, en ese contexto, en un contexto de una sociedad cansada, como ahí hay un filósofo
eso sería ya muy divagar, pero que me encanta, se llama Byung-Chul Han, él habla de la sociedad del cansancio. Leí un libro que tiene sobre filosofía zen, que es precioso. Y el segundo que me compré fue este, y me voló absolutamente la cabeza cuando leí La sociedad del cansancio. Bueno, y después, La expulsión de lo distinto. Buenísimo. Súper, súper bueno. Entonces, claro, cuando ves que veo una sociedad de personas perennemente cansadas por obligaciones autoimpuestas, en esta sociedad en la que nos dicen que tenemos que dar la mejor versión de nosotros las 24 horas del día, que si no triunfamos es porque no hacemos lo suficiente, que si estamos gordos, si somos pobres es porque queremos, que tal, en la que los condicionantes de la salud le importa un pepino a la gente, cuando verdaderamente sabemos que el código postal tiene más relevancia para la salud que el código genético. Entonces, en ese discurso tan fácil, es muy llamativo y es la vía rápida enseñar a la población y decirle que se bebe una bebida energética, ya tiene energía y ya se pone a teclear como un loco para producir, para llegar a esa meta en la que si no llega a su culpa. Entonces, claro, en ese contexto es muy fácil hacernos esclavos de la comida. Y obviamente comer es una de las necesidades vitales, pero comer de una forma adecuada y en un ritmo. Todo en la vida necesita ritmo. Evolutivamente hemos tenido momentos en los que comíamos y momentos en los que ayunábamos y no pasaba absolutamente nada. Yo creo que aquí el concepto clave es que la comida es energía potencial, pero para que se convierta en energía real hacen falta que estas organelas que estamos comentando, que son las mitocondrias, funcionen bien. Y aquí es donde quizás no se trabaja lo suficiente, porque si no tenemos mitocondrias en forma o simplemente un volumen de mitocondrias, que ahora entraremos en diferencias, ¿no? Pero si no tenemos un volumen adecuado de mitocondrias y mitocondrias con una calidad adecuada, pues podemos dar 4.000 calorías al día en forma de energía potencial, pero no se va a transformar bien en energía. De hecho, los pacientes, por ejemplo, los pacientes con obesidad, se sienten cansados todo el día, transforman muy mal o muy poco eficientemente esa energía, además de otros factores que condicionan esa fatiga, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, a nivel de articulaciones, a nivel de inflamación crónica de bajo grado, de metabolismo. Pero básicamente el concepto es que la comida es energía potencial y hay que convertirla en energía real. Y para eso tenemos que tener mitocondrias sanas. Ahí está. Además, ahí, y solo entro un segundo porque creo que es un concepto muy importante, la célula puede producir energía sin mitocondrias, pero solo usando como combustible la glucosa. La grasa se oxida dentro de la mitocondria. Entonces, si tenemos un paciente, como casi todas las personas con obesidad, con mitocondrias maltratadas, que no funcionan bien, tenemos la paradoja de que es una persona con un exceso de combustible en forma de grasa que no lo puede utilizar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en cuanto que su reserva de glucosa en su organismo baja un poco, el cerebro manda señal de alerta, hambre, mareo, etc. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, Íñigo San Millán es una de las personas, pero de los máximos referentes. Va a venir. Sí. Pues mira, pues cuando venga, le dices que hay un chico en Granada que es súper admirador suyo. Soy gran admirador de Íñigo San Millán y él, bueno, de mitocondrias es el que sabe, yo en el libro hablo de él, porque sabe latín, hebreo y lo que quiera. Entonces, claro, él lo que habla es de esa rehabilitación metabólica del paciente con enfermedades cardiometabólicas, pero también neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque si empezamos a sanar la mitocondria, todo ese exceso de combustible, de glucosa elevada en sangre y de triglicéridos elevados, ya van a encontrar su sitio dentro de la mitocondria. Claro, claro. Y antes mencionabas que la mitocondria, aunque obviamente su función principal, la que todo el mundo conoce, es generar ATP, generar energía, tiene muchas otras funciones, ¿no? Se sabe mucho de la generación de energía en la mitocondria, pero no se sabe tanto o no se divulga tanto sobre el papel señalizador de la mitocondria. ¿Qué señales manda la mitocondria a la célula o a otras células y para qué sirven esas señales? Mira, muchas. Una de ellas, y no las voy a citar todas porque si no daría para todo el podcast, pero quizás una de las más obvias, ¿no? Es como la mitocondria es metabolismo aeróbico, es decir, necesita oxígeno. Pues la mitocondria es uno de los principales señalizadores del nivel de oxígeno de nuestro organismo. Entonces la mitocondria le dice a la célula, oye, estamos viendo oxígeno, o oye, hay poco oxígeno. ¿Y qué pasa? Que si hay poco oxígeno, la célula empieza a generar respuestas adaptativas a ese poco oxígeno. Una de ellas, por ejemplo, la activación de un transcriptasa, de una señalizadora molecular que se llama HIF1,
que, por ejemplo, HIF-1 pone a tu cuerpo en un modo de ahorro de oxígeno. Pero claro, eso es algo esencial si estamos, por ejemplo, viviendo en los Andes, ¿no? O si estamos buceando. Pero claro, nuestro día a día tener HIF-1 señalizado muy alto, por ejemplo, predispone a cáncer o a enfermedad cardiometabólica. Entonces, si tenemos una mitocondria saludable y tenemos una buena capacidad cardiometabólica, es decir, de meter oxígeno hasta ahí, pues sería perfecto. Otra de las funciones que tiene la mitocondria, bueno, y de señalización, como hemos dicho, la mitocondria tiene su ADN. Ese ADN que tiene se puede copiar en, como yo siempre suelo hablar de esto, porque soy ya más mayor, ¿no? Que el ADN es como un libro, ¿no? Y entonces el ARN hacemos una fotocopia al libro y se lo mandamos unas instrucciones a la célula para que opere. Pues la mitocondria tiene su propio ADN, que es el ADN mitocondrial, y cuando se copia se convierte en ARN mitocondrial. Hay una variedad que es el mensajero, que sale de la mitocondria en forma de unas bolitas que se llaman exosomas, y esos exosomas comunican con el núcleo de la célula y le dicen pues cosas, ¿no? En función de cómo estamos de energía, cuál es el ambiente externo, etc. Pero también esos exosomas pueden salir de la célula y comunicar con otras células diferentes para ver el ambiente que hay externo. ¿Qué más puede hacer de esa mitocondria? Esa mitocondria puede comunicarse con las otras mitocondrias que hay en la célula y de hecho asociarse y generar lo que se llaman redes mitocondriales, que cuando las ves son, porque bueno, una mitocondria, cuanto más alargada está, y de eso sé que hablaremos después, digamos que es más saludable, tiene mayor capacidad de quemar grasa como combustible, es más aeróbica. Entonces, lo ideal es tener mitocondrias largas como salchichas y que estén unidas todas como una red de salchichas. Entonces, ellas se van comunicando y se van uniendo y generan más energía cuando están todas juntas funcionando. Pero ¿qué más cosas, por ejemplo, hace la mitocondria? Las mitocondrias hoy día sabemos algo muy claro, ¿no? Y es que si nosotros te sacamos a ti, Borja, sangre, y tú además eres un tío que está muy sano, y miramos a nivel de microscopio tu sangre, ahí vamos a ver mitocondrias. En la sangre. En la sangre, o sea, libres. Que pasan al torrente. Efectivamente, hay mitocondrias libres en sangre. Antes se hablaba de que esas mitocondrias estaban ahí pues porque o había daño de alguna célula o que algún glóbulo blanco que iba por la sangre había muerto y la mitocondria se había quedado libre. No se sabía exactamente. Hoy día, y a una hipótesis muy, muy plausible, se habla que el músculo es un donador de mitocondrias para el organismo y que esas mitocondrias son puestas a disposición de un músculo saludable a la sangre para que las utilice, por ejemplo, el cerebro, y que esas mitocondrias pueden viajar de una célula a otra para mejorar la función mitocondrial de esa célula. Pero entonces las células pueden introducir mitocondrias que vienen por la sangre. Efectivamente. Pero claro, esto es algo muy, muy, muy interesante, pero también algo problemático. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que, claro, esto funciona muy bien en un contexto de salud. Porque la evolución se configuró en torno a la coherencia, ¿no? Bajo unas leyes que pensábamos que eran inmutables, ¿no? Y las leyes inmutables serían que íbamos a estar expuestos al sol, que por el día vamos a movernos y por la noche íbamos a dormir, que los días van a ser soleados y las noches iban a ser oscuras, que para conseguir comida íbamos a tener que movernos, que íbamos a trepar, saltar, brincar, correr, pelear, todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? En la coherencia, el músculo sería sano, ¿no? Porque no vemos a ninguna población cazadora-recolectora que tenga sarcopenia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto que en salud funciona muy bien, súper bien, es decir, un músculo sano donando mitocondrias a los otros tejidos, hoy día vemos que cuando un sujeto es sedentario, sarcopénico, con mitocondrias musculares que no funcionan bien, el músculo aún así sigue donando esas mitocondrias. Pero claro, son mitocondrias enfermitas. Ahí está. Entonces, claro, cuando entran en otros tejidos, se enferma. Ahí está. Entonces, claro, hoy estamos viendo que esa transferencia de mitocondrias es genial en salud, pero cuando no hay salud puede ir a favor de la patología. Por eso es tan importante el ejercicio físico en cualquier contexto, incluso en el oncológico, porque sabemos, a grosso modo, y esto es dar una patada a la oncología, pero que una célula cancerígena es una célula que ha despreciado su mitocondria y que funciona solo un 5% con mitocondria y un 95% como bacteria quemando glucosa en el citoplasma. Entonces, claro,
cuando nosotros somos capaces de recuperar las mitocondrias de un paciente oncológico, estamos yendo en contra del cáncer y eso es algo muy, muy interesante. Y ahí entra el papel tan importante del ejercicio físico en el paciente oncológico. Brutal lo de la transferencia de mitocondrias. No sé si es una hipótesis o realmente pues sí, se conoce, ¿no? Lo que yo sí sabía es que, por ejemplo, la microbiota, las bacterias intestinales pasan ADN de la una a la otra para ayudarse o para mandar cierto mensaje, ¿no? Muy interesante. Y hay una función, ¿no?, que no hemos mencionado, que es el tema de la apoptosis, ¿no? Sí. Que también tiene que ver con la mitocondria. Sí, súper importantes. Bueno, hay también otra, y esta, por ejemplo, también es interesante, y es que, bueno, la mitocondria genera, bueno, el calcio dentro de la célula es súper tóxico. Si el calcio tiene que estar en una parte de la célula que se llama retículo endoplasmático. Se libera en la contracción muscular. Efectivamente. Entonces, las mitocondrias son como bombas que se adhieren al retículo endoplasmático, son las que son capaces de sacar ese calcio, ya no solo de una célula muscular, de cualquier célula, y mandarlo al retículo endoplasmático. Entonces, claro, cuando la mitocondria sufre, el ambiente intracelular de la célula también. Y lo que me decías de la apoptosis, la muerte celular programada. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque la muerte celular es algo muy necesario. Es decir, nosotros cada día mueren muchas de nuestras células y se regeneran. Y la muerte es la condición sine qua non para la regeneración. ¿Qué ocurre? Que bajo determinadas condiciones, esas células que deberían morir no mueren y se convierten en células que se llaman senescentes o células zombies. Entonces, ¿por qué? Porque es una célula que ya deja de tener funciones orgánicas, pero va desprendiendo moléculas proinflamatorias. Eso es lo que está detrás de lo que se llama del infla-aging, que es esa condición proinflamatoria de la vejez. Pues, ¿qué ocurre aquí? ¿Esto qué relación tiene con la mitocondria? Una muy importante, es que cuando la mitocondria testea el ambiente de la célula y dice, oye, esta célula ya no da para más. Hay dentro de la mitocondria una proteína que se llama el citocromo C, que cuando la desprende al citoplasma empieza a marcar la muerte celular programada. Y de hecho esa mitocondria, que es como una central nuclear, tiene una gran capacidad de producir energía, pero también produce sustancias peligrosas potenciales como radicales libres, pero esa mitocondria puede implosionar dentro de la célula para, digamos, destruir la célula, pero que es una destrucción totalmente limpia. Cuando la mitocondria falla también y es disfuncional, también se convierte en una mitocondria zombie, que no señaliza la muerte celular programada. ¿Y qué ocurre? Pues que esa célula pues, tiene una muerte lenta, larga, dolorosa, vertiendo sustancias proinflamatorias, pero cuando muere no de una forma limpia, sino que generando cosa desagradable, ahí lo que voy a decir, pero con un poco putrefacción, es decir, hablamos de necrosis celular y claro, eso genera un tremendo daño en cualquier tejido y un envejecimiento muy precoz. Claro, o sea que hay diferentes formas de morir para una célula, una forma limpia e indolora para el resto de células y otras que son mucho más dañinas, ¿no? Vamos a explicar los procesos de fisión y fusión mitocondrial. Eso es algo muy bonito. Al final, como decimos, ¿no? Una mitocondria es una bacteria. Entonces, las bacterias, ¿cómo se dividen las bacterias? Las bacterias, hay una bacteria y cuando quiere multiplicarse, pues se parte por dos y salen dos bacterias. Perfecto, ¿no? Cuando eso lo hace una bacteria, digamos, más o menos a la mitad, eso se genera lo que se llama una biogénesis mitocondrial. Es decir, una mitocondria se ha partido en dos y se ha dividido. Perfecto, dos que son muy funcionales. ¿Qué ocurre ahora? Ahora, hay otra posibilidad que es la fisión, que es muy parecido a lo que estoy contando, pero es cuando una mitocondria ve que hay una parte que no funciona bien, dice la mitocondria, no pasa absolutamente nada. Cojo y como yo soy alargada, por la zona en la que no funciona me hago una especie de torniquete, además es así, ¿no? Uso una serie de proteínas que la cogen y entonces se parte y se queda una mitocondria más pequeñita y un trozo de mitocondria, digamos que es totalmente disfuncional, con toda la basura que estaba dentro de la mitocondria que no se podía funcionar. Esa mitocondria que es disfuncional, no pasa nada. Tenemos dentro de la célula dos estructuras, una que son los lisosomas, que son como una especie
de vesículas que llevan ácido. Mitofágica. Ahí está, y llegan y se enganchan en la mitocondria y la destruyen. Y lo que queda así suelto entra como una especie de trituradora que está dentro de la célula que se llama el sistema ubiquitin-proteosoma, que es muy chulo porque es que es una trituradora, y entra ya por ahí, lo tritura y ya está todo limpio. Entonces se nos queda una mitocondria más pequeñita, pero que está funcionando, ¿no? Eso es totalmente fisiológico y es perfecto. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando hay, y ahora entramos dentro de lo que es la fusión, cuando hay un ambiente tóxico, un ambiente en el que la mitocondria no funciona bien, si esa fisión está muy acelerada, pues claro, vamos a tener muchas mitocondrias pequeñitas que funcionan peor que las mitocondrias largas, ¿no? Y eso ya es problemático. Por ejemplo, bueno, y ahora entramos ahí. ¿Qué ocurre? Que eso, hay otro mecanismo que esa mitocondria pequeñita se puede unir con otra mitocondria pequeñita y hacer una mitocondria normal. Pero también dos mitocondrias normales se pueden unir y hacer una supermitocondria súper alargada. Eso se llama la fusión. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vemos, si cogemos a un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva o con un proceso de arteriosclerosis y cogemos el músculo cardíaco, esos cardiomiocitos, y los miráramos a microscopio, veríamos que las mitocondrias de ese músculo están altamente fisionadas. Entonces va a haber muchas mitocondrias como, para que la gente lo entienda, como caquitas de cabra, es decir, o como conguitas, mejor dicho, como bolitas muy pequeñitas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que son mitocondrias que no funcionan bien. Y claro, cuando esas mitocondrias son más pequeñitas, más como bolitas y no funcionan bien, no pueden generar toda la energía que el corazón necesita. Y si el corazón no tiene la energía que necesita, pues si eso nos pasa en un cuádriceps, pues oye, pues que a lo mejor nos vamos a subir las escaleras bien, pero claro, si nos pasa en la bomba de la sangre, pues ahí está. Claro, entonces entiendo que la fisión es un proceso mitocondrial necesario en ciertas circunstancias, pero una célula con mitocondrias hiperfisionadas es malo, ¿no? Porque, como has dicho antes, las mitocondrias son más potentes cuando más alargadas están, ¿no? Y la fusión es el proceso contrario, ¿no? El proceso de unir mitocondrias y agolparlas. Y si miramos, por ejemplo, un campeón del Tour de Francia, de ciclismo, ¿cómo tiene al microscopio su músculo las mitocondrias? Vale, mira, eso es muy interesante, pero solo antes una cosa, y ahora hablamos de eso. Y es que para que una mitocondria se fusione, necesita de una serie de señalizadores que lo emite el núcleo de la célula, que son PGC1-alfa, NRF2 y la PIPAR gamma. Y eso lo digo solo para empezar a dar cosas claves. PIPAR gamma se activa con omega 3. Sabemos que pescado azul, marisco, carne alimentada por pasto, huevos de gallinas pastoreadas que viven en libertad. El omega 3 mejora la fusión de la mitocondria. NRF2 es todos los mecanismos horméticos. Frío, en forma de duchas de agua fría, sauna, calor en forma de sauna, de baños calientes, alimentos fermentados, principios activos como el sulforafano del brócoli, como la curcumina de la cúrcuma, como las catequinas del té verde o del cacao, por ejemplo. Eso va a activar NRF2. Y PGC1-alfa lo activa el ejercicio físico. Entonces, claro, alimentos saludables, retos horméticos, es decir, hormesis, omega 3 y ejercicio van a generar una red muy fusionada, ¿no? Y ahora, Interesante eso. ¿cómo tienen las células, las mitocondrias, por ejemplo, pogachas, ¿no? Pues aquí yo he dicho ahora hace un segundo, ¿no?, que las mitocondrias en forma de bolitas no es lo más fisiológico. Y sí es cierto, te quiero decir, salvo determinados contextos. Y aquí solo voy a entrar un poquito, ¿no? A grosso modo, sabemos nosotros que tenemos dos tipos de fibra. Y yo siempre confundo, yo soy disléxico y siempre confundo tipo 1 con tipo 2. Pero bueno, fibra lenta y fibra roja, es decir, fibra roja porque tiene mucha mioglobina y de contracción lenta, que esas son las tipo 1. Ahí está, ¿ves? Oxidativas. Ahí está, que son oxidativas, como bien has dicho, oxidativas, oxígeno, mitocondriales, es decir, con alta densidad de mitocondrias y mitocondrias muy largas, porque son sobre todo muy eficientes usando grasa como combustible. Y después tenemos fibra roja. La fibra blanca de contracción rápida, que se llaman fibras glucolíticas, que son entonces las tipo... Sí, las dos. Y ahí después dos tipos de tipo 2. Entonces, ahí, esas mitocondrias que están ahí,
van a tender a no ser tan alargadas, pero van a ser más redonditas, pero van a ser una mitocondria grandota, porque son más glucolíticas, es decir, utilizan más glucosa como combustible. Esto para nadie lo sabe todo el mundo, es decir, sabemos que Usain Bolt es un extremado respondedor, ¿no?, a las fibras glucolíticas. ¿Por qué? Porque es explosivo totalmente, ejercicio anaeróbico, y aquí esto sí es importante, que cuando hablamos de ejercicio anaeróbico no significa que no funcione la parte aeróbica. La parte aeróbica funciona también al 200%, las mitocondrias de Usain Bolt funcionan al 200%, pero bueno, va a tener más predominio de mitocondrias más redonditas, pero super mitocondrias súper grandes y fusionadas unas con otras y más alojadas en esa fibra de contracción rápida. Mientras que los deportes aeróbicos por excelencia, pues estamos hablando de ciclismo, natación, corredores, maratonianos. Pues esos van a tener sobre todo mitocondrias alojadas en la fibra de contracción lenta, y son mitocondrias súper largas, unidas unas con otras, generando unas grandes redes de mitocondrias que son muy, muy, muy abundantes. Van a tener una alta densidad de mitocondrias y mitocondrias que funcionan muy bien. Claro, súper interesante lo de la morfología y cómo diferentes morfologías generan diferentes funciones, ¿no? La gente estará escuchándonos y dirá, vale, me habéis convencido, las mitocondrias son súper importantes, pero ¿cómo sé yo si tengo buenas mitocondrias? Es decir, hay una analítica que me lo diga, hay que hacerme una biopsia y quitarme un pedazo de músculo y analizarlo al microscopio, simplemente sabiendo si tengo energía subjetivamente, ¿cómo diríamos que tenemos buenas mitocondrias? Pues vamos a ir desde lo más difícil hasta lo más fácil, ¿no? Es decir, por ejemplo, es cierto que si, por ejemplo, nosotros miramos una patología mitocondrial, que es el síndrome MELAS, ¿no? Pues ahí se diagnostica con dos cosas. Genética, hay determinados genes que codifican enfermedades genéticas, pero también hay genes que codifican unas mitocondrias no tan funcionales. Por ejemplo, el famoso gen FTO, que es el gen que codifica obesidad. Relacionado con la obesidad. Ahí está, efectivamente, ese gen. Sabemos que las personas que tienen... Yo, por ejemplo, soy portador de ese gen, el FTO. Por ejemplo, ese gen sabemos que sus mitocondrias no son tan funcionales, pero bueno, nada llamativo. Test genético podríamos verlo. También hay algunos polimorfismos en un gen que se llama Parkin. Eso no es necesario ahora. Biopsia, por supuesto que también. Si nosotros hacemos una biopsia, podemos ver que esas mitocondrias no funcionan bien. Pero bueno, tampoco... No hace falta, ¿no? Efectivamente. Sabemos, el doctor Martín Picard, están ahora ellos investigando, haciendo unas cosas muy interesantes, que mediante fluidos como la orina, la sangre, pero también en la saliva, ver marcadores de ese ARN mensajero para ver qué tipo de ARN mensajero está emitiendo la mitocondria, pero también de ADN, porque cuando la mitocondria sufre, empieza a copiar ADN y empieza a verterlo a sangre y a todos los tejidos. ¿El por qué? Todavía no se sabe muy bien por qué. Borja, verdaderamente se habla, ¿no?, que también es un gran marcador de proinflamación y puede ser una respuesta que hace la mitocondria para activar procesos defensivos, pero bueno, todavía no se sabe. Pero ya sabemos que si nosotros miramos en saliva y hay una alta densidad de ADN mitocondrial, sabemos que hay disfunción mitocondrial. Eso sería otra, pero tampoco es necesario. Ácidos orgánicos en orina. Se podrían medir, sabemos, ¿no?, que una de las partes con las que funciona la mitocondria es el famoso ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo de Krebs, ¿no? Que ahí pues está el ácido cítrico, isocítrico, succínico, fumárico, málico, salacético, glucónico, glucurónico, alfa-gletoglutalato, un montón. ¿Qué ocurre? Que si esos ácidos orgánicos están elevados en orina, ¿qué implica? Pues implica que la parte final de la producción de energía de la mitocondria, que sería la fosforilación oxidativa, esa cadena transportadora de electrones, no se está llevando a cabo. Es decir, la mitocondria trabaja en esa fase intermedia, que es el ciclo de Krebs, pero como no funciona bien, esos ácidos orgánicos lo expulsan. Es un marcador indirecto. Efectivamente, es un marcador indirecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos el succinato es bastante interesante, niveles muy elevados de succinato en orina pueden darnos un marcador de patología mitocondrial, pero tampoco sería recomendable. Pues, podría hacerse, pero quizá no sería interesante a nivel clínico. ¿Qué marcadores pueden ser muy interesantes a nivel clínico? ¿Qué sabemos qué condición sine qua non puede haber una disfunción mitocondrial? Pues, por ejemplo, y es lo más sencillo, tener el combo fatal, que es niveles de glucosa elevados en sangre,
con niveles de insulina también elevados en sangre, que nos marquen resistencia a la insulina, junto con triglicéridos elevados en sangre. Sí, síndrome metabólico, una diabetes tipo 2. Sabemos que si tenemos, además por múltiples vías, porque, por ejemplo, sabemos que si la glucosa y la grasa están elevadas en sangre, sabemos que la mitocondria, que es la encargada de convertirlo en energía, no está funcionando óptimamente. Pero después hay un mecanismo que se llama el de confusión mitocondrial. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que evolutivamente vamos a decir que eran raros, el contexto metabólico en el cual en tu sangre hubiese niveles elevados de glucosa y de triglicéridos a la vez, era muy extraño. ¿Por qué? Porque o encontraba una gran cantidad de higos, ¿no? Y te los comías y elevaba a glucosa, o habías comido, ¿no? Pero esas dos cosas juntas y durante mucho tiempo mantenido es muy raro. Entonces, cuando ahora la mitocondria recibe glucosa y recibe grasa en altas cantidades, las dos cosas juntas, las vías por las que produce energía se saturan y genera lo que se llama la confusión mitocondrial. Entonces, ahí ya sabemos que seguro que va a haber una alteración en la función. Entonces, ahí ya sabemos que ese paciente tendría alteración mitocondrial, pero vamos a ir todavía más fácil. También podríamos ver, por ejemplo, niveles elevados de ácido láctico, de lactato en sangre también podrían marcar porque la mitocondria no está funcionando, pero qué cosas todavía más fáciles y es muchísimo más sencillo, ¿no? VO2 max. Claro. Ahí está. Si nosotros sabemos que la mitocondria consume oxígeno, pues si la capacidad de oxígeno que puede utilizar nuestra célula es baja, es porque nuestra mitocondria no funciona bien. Entonces, ese sería uno. Pero todavía más fácil. Si una persona como tú, que vives en un quinto, sube las escaleras y viene, y cuando llega arriba, viene que se está muriendo, pues sabemos que tiene una disfunción mitocondrial. Si no puede subir, si no puede ir caminando con sus bolsas en la mano porque se está cansando, a no ser que haya y si hay también un fallo cardíaco, también va a haber una disfunción mitocondrial asociada. Pero sabemos que sus mitocondrias no funcionan bien. Es decir, que si tú eres capaz de utilizar tu cuerpo para producir energía y moverte y ejercitarte y estás en forma, pues necesariamente el estar muy en forma tiene que ir asociado a una buena función mitocondrial. No hay nadie que vaya a las Olimpiadas y tenga una mala función mitocondrial. Ahí está, efectivamente. Llevándolo todo al extremo para que se entienda. ¿Qué nexo común existe entre disfunción mitocondrial y las enfermedades crónicas no transmisibles? Diabetes, también enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedades respiratorias, enfermedades osteoarticulares. ¿Existe un nexo común entre disfunción mitocondrial y estas enfermedades? Mira, yo una de las cosas que estudié es PNI, psiconeuroinmunología clínica. En la PNI hay una de las frases, ¿no?, que podríamos decir de los eslóganes o de los dogmas, ¿no?, los que decimos que it's all about the energy, es decir, todo depende de la energía. Entonces, al final, cuando un tejido no puede sostener la producción energética necesaria para la salud, entra en disfunción. Entonces, da igual el tejido que miremos. Allí donde la mitocondria falla, se establece patología. Da igual. Si nosotros miramos Alzheimer, sabemos que hay un daño mitocondrial muy elevado en córtex prefrontal, en hipocampo. Parkinson miramos en sustancia negra. Cirrosis hepática, vemos las mitocondrias hepáticas totalmente dañadas. En arteriosclerosis vemos las mitocondrias del corazón. Es decir, cualquier tejido en el que su mitocondria falle va a ser un tejido que enferme. Y obviamente, como decíamos antes también, si una mitocondria es disfuncional, pues va a haber células disfuncionales, células zombies, envejecimiento prematuro. Entonces, hoy día da igual la patología crónica que miremos, que va a haber disfunción mitocondrial en ella. De hecho, esto que yo hablaba al principio de que esa mitocondria en sangre puede viajar de un sitio a otro, ya hay investigadores que lo que están haciendo es cultivar en laboratorio mitocondrias, es hacer inyecciones mitocondriales en sujetos con enfermedades crónicas, con adultos mayores, para ver si mejoran parámetros de salud, y se está viendo, ¿no?, como es una dentro de esas terapias de extensión de la longevidad saludable, como una de esas. Ahí está, por ejemplo, Aubrey de Grey, al que estábamos hablando antes, bajo off the record, antes de empezar a grabar. Pues, Aubrey de Grey, si estuviese aquí sentado, te diría: mira, Borja,
Da igual lo que hagas de ejercicio, da igual lo que hagas de alimentación, con eso vas a extender tu vida, ¿qué? 10, 20 años, eso no es nada. Si te diría, si queremos llegar a romper el paradigma, ¿no?, de la longevidad, tenemos que investigar por las líneas que yo estoy diciendo, cultivar mitocondrias, inyectar, que yo no soy de esa órbita, pero sí es cierto que determinadas patologías, por ejemplo, patologías mitocondriales crónicas, un síndrome MELAS o una fibromialgia, imagínate lo interesante que podría ser donar a esos pacientes mitocondrias saludables. Obviamente, bueno, en fibromialgia sí hay muchas cosas que se pueden hacer para recuperar, pero un paciente que tiene una patología mitocondrial hereditaria, bolín, sería la bomba. Me ha recordado el tema de esa donación de mitocondrias. Hay estudios muy interesantes que cogen microbiota, bacterias al final, de maratonianos humanos y se las transfieren a ratones y les meten la mitocondria del maratoniano al ratón sedentario, al ratón y el ratón mejora el rendimiento deportivo. O sea, me ha recordado un poco a ese tipo, a lo que acabas de comentar. Claro, porque yo, por ejemplo, y ahí no quiero entrar porque sería entrar en un melón, pero yo siempre digo que la microbiota y las mitocondrias tienen un pacto ancestral. Es decir, esa teoría de Lynn Margulis, de la endosimbiosis, se produce dentro de cada una de nuestras células, pero también con nuestra microbiota. Es decir, nosotros, la evolución es un proceso muy lento, pero el Homo sapiens es un ser altamente adaptable. Y nosotros somos tan adaptables porque nuestra microbiota sí puede evolucionar muy fácilmente. Y nosotros, por ejemplo, miramos a los asiáticos y vemos que son capaces de descomponer el yodo de una forma mucho más rápida. ¿Por qué? Porque tienen una bacteria que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es capaz de digerir ese yodo de una forma más fácil. Entonces, bacterias saludables generan sustancias como, por ejemplo, el butirato y otra serie de marcadores moleculares que mejoran la salud de la mitocondria. Claro, qué interesante. Por lo que me comentas, potenciar las mitocondrias es una de las principales, si no la principal terapia antiedad, ¿no? Ahora que está tan en boga y en boca de todos los profesionales el tema de la medicina anti-envejecimiento, ¿no? Sí, yo, a ver, te quiero decir que a lo mejor algo sesgado de la Antonio ha escrito el libro, pero te diría que sí, que totalmente, que todo empieza en la energía y cuando empiezas a abastecer de energía una célula, ya después puedes pensar en cualquier cosa, pero si no hay energía, da igual lo que hagas. Claro, pues vamos a empezar, que nuestro primer reloj de arena se haya consumido. Vamos a empezar con el tema de las soluciones, es decir, hemos hablado de las mitocondrias, del problema cuando no las tenemos sanas. Vamos a ver qué podemos hacer que está en nuestra mano, siempre pues hablando de que, dejando de lado un poco pues estas patologías mitocondriales que son poco frecuentes, como síndrome MELAS y demás, ¿no? Sería mucho más complejo. Pero una persona que no tenga una aparente patología o que sí la tenga, una patología como las que hemos comentado, enfermedades crónicas no transmisibles, ¿qué puede hacer que está en su mano para mejorar sus mitocondrias? Por ejemplo, hablemos de micronutrientes. ¿Qué micronutrientes son importantes para la salud mitocondrial? Vale. Si no te importa, ya sé que es alterar a ti que eres el que está, pero vamos a empezar por otro sitio que aunque yo no lo voy a desarrollar porque va a tener aquí a Íñigo, creo que es por donde tenemos que empezar, ¿vale? Porque quiero que eso quede muy, muy, muy claro al respecto. La alimentación obviamente es súper, ultra importante para tener una mitocondria saludable. Por supuesto que sí. Pero que una mitocondria no se va a mejorar comprándote una lámpara de luz roja de fotobiomodulación, ni se va a solucionar comprándote una super máquina que te estructure el agua, ni se va a mejorar poniéndote el disquito este que te quita la radiación electromagnética. Así no. Eso puede ayudar, pero eso es la cima de la pirámide, ¿no? Entonces, si eso te gastas tu dinero ahí o te gastas tu dinero en suplementos y no mejoras la base para nada. Ya que lo has mencionado, ¿qué es eso de... Primero, ¿qué es la fotobiomodulación? Bueno, la fotobiomodulación es algo muy interesante. Pero antes de eso, para las personas que nos escuchen, ahí está, y mira la cámara así, porque es súper importante eso. La mitocondria, cómo se rehabilita. Y ahí, por ejemplo, podemos ver el paradigma a nivel de fibromialgia. Yo hace ya casi 20 años tuve la suerte de participar en un programa de divulgación de la Junta de Andalucía. Íbamos por hospitales hablando sobre el abordaje multidisciplinar de la fibromialgia. Y ahí a mí me encantó, porque yo eso no lo sabía. Había un enfermero, una médico y yo fisioterapeuta.
y una psicóloga. Y fue muy chulo porque cuando vimos que el que tenía la voz cantante era yo, porque era el movimiento, es decir, la terapia con más evidencia científica para tratar la fibromialgia no son los antidepresivos tricíclicos, ni la amitriptilina, ni etcétera, ni nada de eso. Lo que más impacta es el ejercicio físico, porque el ejercicio físico es el verdadero rehabilitador mitocondrial y la vida activa. Aquí la suerte que tengo es que ya estuvo mi amigo Javi Butragueño, entonces ya te habló mucho de ello. También antes cuando hablábamos de ver la función mitocondrial, también hay una prueba muy interesante que la hace Sergio Gómez de Innumed, también muy amigo de Javi, que es la calorimetría indirecta. Y eso es una prueba muy interesante para ver cómo estamos, nuestras mitocondrias, la capacidad que tienen para quemar glucosa, grasa y la salud mitocondrial. Pero bueno, tenemos a Javi, que ya estuvo hablando de ejercicio, o sea que ahí no tengo que entrar, la famosa zona 2, ese entrenamiento polarizado, gran volumen en zona 2 y después esos picos de alta intensidad, y después vas a tener al Pope, que hay Íñigo San Millán, entonces ahí no tengo que entrar, pero eso es la base. Entonces ya después, desde ahí, personas activas que se muevan durante todo el día, que hagan esos snacks de movimiento, que no estén sentados, que no seamos humanos Z, nos levantamos de la silla, saltamos, nos movemos, subimos, bajamos escaleras, vamos a comprar caminando, cogemos las bolsas, jugamos con nuestros niños, volvemos a jugar, a salir a hacer juegos, fútbol, lo que quieras, es decir, y después ejercicio físico también, eso es la salud mitocondrial. Ya después... Perdona, que me ha venido a la mente y no quería que se me olvidase. Antes de empezar, también off record, me has dicho una frase que me ha encantado, me gustaría que la dijeras, que era algo así como que no podíamos compensar el déficit de naturaleza con tecnología. Efectivamente, claro que hoy día, ahí está totalmente, vemos cómo vivimos con un gran déficit de lo que se llama la vitamina N de naturaleza, y ese déficit de naturaleza lo intentamos subsanar con tecnología, es decir, decimos, no tomamos el sol, pues como no tomamos el sol, nos compramos la lámpara de biofotomodulación. Ah, vale, perfecto, ahora no hago ejercicio aeróbico, por lo tanto no estructuro mi agua, pues bebo agua estructurada. Tengo una microbiota fatal, pues voy a tomar cápsulas de butirato, es decir, intentamos generar con tecnología subsanar un déficit de naturaleza, cuando la solución está ahí fuera, es decir, es volver a nuestro hogar, es decir, nosotros, por mucho que a muchas personas le pese, somos monos con un plan, que eso lo dice Naval Ravikant. Entonces tenemos que volver a vivir la vida, y al igual que si nosotros, en vez de estar hablando un médico y un fisioterapeuta, tú y yo fuéramos dos veterinarios que estamos en el zoo y nos llegan, ¿no? Y nos dicen, mira Borja, macho, que resulta que el macaco que tenemos, Pepito el macaco, que tiene una tripa muy grande, tiene obesidad, porque resulta que la gente le está dando todo el día refresco, está bebiendo refresco, está comiendo patatas fritas y está en la jaula y no se mueve. ¿Qué hace? Entonces tú como veterinario dirás, no te preocupes, simvastatina para bajar el colesterol, enalapril para bajar tensión arterial, metformina para controlar glucosa y ya está. Y que siga viviendo ahí. No diría, vamos a ver, vamos a sacar a ese monito de su jaula, vamos a ponerlo en el árbol, que salte, que juegue, que brinque y que coma comida de mono. Y al mono se va a curar sin necesidad de fármaco. Pues esa lógica que impera en la veterinaria, en el homo, ahí está. Que por supuesto, la simvastatina, gracias a Dios que existe, pues que salva muchas vidas. Metformina, gracias a Dios que sirve. Pero claro, eso no debía ser el tratamiento. Todo el mundo conoce, yo creo, a la doctora Sari Arponen. Pues Sari dijo una frase que a mí me encantó, que decía que los fármacos deberían de ser la medicina complementaria. Ah, mira, nunca había escuchado eso. Ahí está, que la verdadera medicina tendría que ser lifestyle, es decir, estilo de vida, y que el fármaco fuese verdaderamente la medicina complementaria. Y no al revés, ¿eh? Ahí está. Entonces a mí fue Sari. Me gusta. Sari tiene también un alma filosófica y un nivel de crecimiento personal muy alto. Y cuando habla muchas veces tiene frases de las que yo voy apuntándomelas, y esa fue una que dije, Antonio, que no se me olviden, y ya es totalmente cierto. Entonces, eso enlazándolo con la biofotomodulación nos pinta el pelo. Nos pinta el pelo, ¿por qué? Porque sabemos, una cosa muy bonita es que dentro de la mitocondria hay una proteína que se llama citocromo C que tiene fotorreceptores. Es decir, las mitocondrias percatan la luz. Y no solo la percatan, sino que la absorben. Y dentro de la absorción de la luz les encanta un patrón de luz, que es el patrón de luz roja e infrarroja. Les gusta muchísimo, y les gusta sobre todo ese citocromo C
es una de las proteínas transportadoras de electrones como la coenzima Q10. Entonces, cuando la mitocondria recibe luz infrarroja, genera más energía con menos radicales libres. Antonio, esa luz en nuestros ancestros cazadores recolectores, ¿qué era? ¿La que producía, por ejemplo, el fuego? O... Mira, aquí hay una cosa muy, muy interesante, ¿no? Y era algo que a mí no me cuadraba al 100%, ¿no? Porque era, esa luz sobre todo está cuando efectivamente el fuego es la única fuente no solar que emite radiación infrarroja y nosotros estamos totalmente adaptados a la luz roja, al fuego, y eso no disrupte, por ejemplo, la formación de melatonina. ¿Por qué? Porque los Homo erectus, y voy a salir aquí, te voy a contar una fricada que la leí el otro día. Me encanta la fricada. Que me llamó muchísimo la atención. Hay una tribu que tengo una fijación absoluta con ellos, que son los Hadzabe. Los Hadza. Ahí está. Hadza, Hadza es singular y la tribu, es decir, en plural es Hadzabe, efectivamente. Entonces, los Hadzabe serían los Hadzas, ¿no? Es decir, los Hadzabe es el plural de Hadza, ¿no? Pues es muy bonito porque, claro, los Hadza llevan viviendo, o un Hadza lleva viviendo en la zona que vive de Tanzania, pues aproximadamente unos 60.000 años. Wow. Pues, ¿tú sabes la mitología Hadza que cuenta? Hablan de, para ellos, sus dioses, o las personas que vivían antes que ellos, eran grandes hombres que andaban un poco encorvados, que tenían el cuerpo lleno de pelo, que dormían bajo los árboles porque no hacían cabañas y que comían carne. Es decir, los Hadza, su mitología nos habla de esos Homo erectus. Es decir, es algo súper bonito porque todavía a día de hoy hay poblaciones que recuerdan bajo esa memoria colectiva las otras especies que vienen en la Tierra. ¿Y eso por qué lo digo? Lo digo porque el Homo erectus ya dominaba el fuego. Es decir, seres homínidos que están dentro de la cadena evolutiva en un escalafón, un eslabón anterior al nuestro, ya dominaban el fuego. ¿Eso qué significa? Que tus genes y los míos se forjaron bajo noches con fuego. Entonces, por eso, cuando nosotros usamos una bombilla roja o nos ponemos unas gafas que tengan un filtro de luz azul que nos haga que veamos rojo anaranjado, eso no nos altera la producción de melatonina por la noche. Pero eso es otro tema que me he salido. Lo de la luz roja, ¿no? Entonces sabemos que cuando el sol está bajo y nosotros vemos el cielo rojo, ahí impera el espectro de radiación roja e infrarroja. Y eso es muy interesante para nuestras mitocondrias. Es decir, tomar el sol de la mañana y el sol del atardecer sin un cristal delante mejora la salud de nuestra mitocondria. Viendo artículos, lo que resulta es que cuando a lo largo del día la luz del sol impacta sobre los árboles, las hojas de los árboles se quedan con todo el espectro de luz y refractan el patrón infrarrojo. Entonces, cuando nosotros caminamos cerca de la naturaleza, absorbemos radiación infrarroja, aunque sean las 11 de la mañana. O sea, la luz azul de las 12 del mediodía, cuando refracta las hojas de los árboles, ¿se vuelve roja o cómo? No exactamente, efectivamente, claro. Lo que ocurre es que cuando nosotros hablamos, pues es el reduccionismo que muchas veces hacemos, ¿no? La luz de la mañana y el atardecer, luz roja. La luz de la mañana, del resto del día, cuando el cielo lo vemos muy azul, luz azul. Eso es cierto, pero no es del todo cierto. Es decir, el sol emite el mismo patrón de radiación todo el día. Lo que pasa es que por la mañana, por la ubicación que tiene, si la Tierra está aquí y el sol está aquí, pues como las ondas infrarrojas se abren más, pues claro, el sol cuando está bajo, el patrón que más nos impacta es el infrarrojo, pero también nos impacta algo de luz azul. Cuando la luz está más alta, y por eso a las 12 de la mañana es cuando más azul vemos el cielo, es cuando más luz azul nos impacta, pero también algo de patrón infrarrojo cae sobre la Tierra, pero muy poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esa luz cae sobre la Tierra, si hay árboles cerca, los árboles lo que hacen es que se quedan la luz azul y refractan, condensan la luz roja hacia el suelo. Entonces, claro, los humanos que hemos vivido cerca de árboles, o por ejemplo, cuando un Hadza estaba a las 12 de la mañana en medio de la sabana con un sol de muerte y se tumbaba a descansar debajo de un árbol, estaba descansando, pero estaba tomando radiación infrarroja que le estaba donando esa sombra del árbol. Y eso estaba sanando su mitocondria.
Entonces eso es algo muy chulo porque es cierto que hay una línea de investigación muy potente que yo, en esto ya hablábamos cuando yo hice fisioterapia, ahora Borja hace 20 años, pues ya hablábamos de la luz roja, del láser, de la terapia láser de baja frecuencia, que al final luz roja e infrarroja, ¿no? Luz roja terapéutica. Y claro, y había aparatos, lo que pasa claro que costaban una pasta muy grande y tenían beneficios porque ya ahí a nosotros nos explicaban que uno de los beneficios que tenía esa luz roja terapéutica, ese láser terapéutico, era que cuando tú tenías un paciente con una epicondilitis y se aplicaba el láser ahí, pues lo que generaba era un aumento del ATP en el tendón que estimulaba los procesos de regeneración. Claro, lo que no nos decían era que, claro, que ese ATP se hacía porque se activaba la mitocondria, todas las mitocondrias que hay en el tendón y que hacen que se genere energía para que la célula pueda repararlo, para que los fibroblastos puedan reparar esa zona. Entonces, ahora hay unas líneas de investigación muy interesantes, las cuales nos hablan de aparatos que emiten esa luz roja e infrarroja para sanar nuestras mitocondrias. Y ahí está la famosa frecuencia, esos 670 nanómetros, que es la frecuencia que está más estudiada como alta penetrabilidad en nuestro organismo para mejorar la función mitocondrial. Pero eso es muy interesante. Y por supuesto, yo por ejemplo tengo una perrita que tiene 11 años, que tiene insuficiencia renal, y si tú la vieras, está como un cañón. Y una de las cosas que hago es yo le pongo su lámpara de infrarrojo, de fotobiomodulación, y a la perra le encanta. Yo se la pongo toda la noche y está su rato ahí. Yo la tengo y la uso. Pero creo que eso es el 2% de la salud mitocondrial. O cuando ya tienes las bases conseguidas y ejercitas, o también te pones a luz del sol por la mañana y a última hora de la tarde, ¿no? Ya tendríamos eso. Pues ya si quieres ir un pasito más allá, ¿no? Con el tema de las lámparas, muy interesante. Bueno, hemos hablado de luz, hemos hablado de ejercicio. ¿Qué es eso del agua estructurada? Eso sí que ya de ahí no me puedes preguntar porque esto para mí es alienígena, te lo he dicho. Pues bueno, entramos ahí y ya después hablamos de los micronutrientes. Pues mira, ahí yo, y esto es cierto que lo aprendí cuando empecé a investigar sobre libros, porque a mí siempre me habían dicho, ¿no? La mitocondria, a grosso modo, glucosa más agua, ATP, CO2, glucosa más oxígeno, ATP, CO2 y agua. Y el CO2 sabíamos que lo expulsábamos con cada exhalación, que el ATP lo utilizábamos para generar energía. También, bueno, nos dijimos al principio que una de las funciones también súper importantes de la mitocondria es generar calor. Hay veces que la mitocondria, esa energía que genera, no la carga en el ATP, que es, digamos, la batería, la moneda celular que utiliza nuestro cuerpo para generar energía, y hay veces que la deja disipar en forma de radiación infrarroja para calentar. De hecho, la grasa parda, su principal característica es que tiene una densidad mitocondrial elevada. Efectivamente, y cuando nosotros, por ejemplo, pardeamos la grasa blanca exponiéndonos al frío o con el ejercicio físico, lo que hacemos es que esos adipocitos que son blancos generen más mitocondrias y por lo tanto se pardeen en lo que se llama adipocitos brite, que es la mezcla de brown y white, ¿no? Ahí está, o los adipocitos, pues eso, el amarronamiento de la grasa. Pero bueno, lo que decíamos de la mitocondria. Entonces, claro, ese agua, pues era agua, ya está. Entonces, después, cuando yo empecé a investigar, vi cosas que dije, a ver, espera, esto es súper interesante. Porque uno de los grandes problemas en la salud, bueno, una de las cosas que a mí me llamaba la atención era, ¿no? Si una célula, al fin y al cabo, es como una bolsa de grasa llena de agua, con cosas flotando dentro, porque cuando tú saltas, todos los núcleos no impactan contra la membrana de la célula de Kahn? Entonces esas son las preguntas que se hacen Antonio normalmente en la cabeza. Y yo decía, ¿cómo una célula mantiene su integridad? Si yo, por ejemplo, hago así, ¿por qué los núcleos de mi célula no se chocan y no hacen? Bueno, están en un citosol, ¿no? Que no es... Pero el citosol es agua, ¿no? Si yo, por ejemplo, cojo ahí una botella de agua, meto una bolita y la muevo, impactaría. Claro, eso me decía, ¿cómo es? Claro. Y es porque el agua que hay dentro de la célula no es un agua normal, es un agua que se llama agua estructurada. Y es un agua que tiene una polaridad especial, que genera unas zonas de exclusión que mantienen una tensión, que mantienen todas las cosas en su sitio. Por ejemplo, cuando tú, seguro que lo has visto, ¿no? Sales a caminar por la mañana en el campo y ves una gota de rocío, ¿no?
y tú coges la hoja y ves la gota perfecta de rocío y la mueves, ¿tú no te has dado cuenta, Borja, que el agua se queda así y parece una gota como una especie de gel que no se rompe? Sí. Y ya llega un momento que hace ¡pap! Y se parte y se abre. Sí. Eso es porque esa agua, el agua del rocío, es agua estructurada. Cuando tú la miras a microscopio es muy bonito porque al final la estructura del agua, H2O, ¿no? H, un hidrógeno con 2 oxígenos. Sus moléculas son como un hidrógeno y 2 oxígenos, como Vs, ¿no? Entonces, si nosotros miramos agua desestructurada, son muchas V, así. Cuando mira a microscopio el agua estructurada, hace hexágonos. Y esa agua también se le llama hexagonal. Y mantiene una red, por eso se le llama que es la cuarta fase del agua, no es ni sólida, ni líquida, ni gaseosa, es agua estilo plasma, por decirlo de alguna forma. Es un agua más que genera más tensión. Entonces eso hace 2 cosas muy interesantes. La primera es que sirve de la matriz perfecta para que la célula tenga su estructura. Pero después, ¿qué pasa, Borja, en Alzheimer? ¿Cuál es su sello característico de Alzheimer? Los depósitos, ¿no? De beta amiloide y de tau. Parkinson, alfa-sinucleína. Huntington, huntingtina. En ELA, ahora ya se están empezando a hablar, esto fue hace 2 semanas, creo que salió el artículo muy interesante, de los agregados proteicos en la ELA. Sabemos que esos agregados proteicos que se producen en la célula son proteínas que tendrían que estar disueltas, que se convierten en no solubles y se forman estructuras dentro de la célula. Pues hay artículos súper interesantes que nos hablan que uno de los mecanismos de acción por los cuales pasa eso es porque la célula pierde el agua estructurada dentro. Cuando baja la densidad de agua estructurada dentro de la célula, esas moléculas que están disueltas precipitan y generan esos agregados. Como cuando bate la proteína de suero y se forman los grumos. Efectivamente, ahí está. Y lo que te decía también antes off the record, que es muy interesante, sabemos que para que el ADN, no voy a entrar, hay más cosas, pero para que el ADN funcione correctamente tiene que estar flotando en agua estructurada. Pues ese agua la produce la mitocondria. ¿Cómo la produce? Pues trabajando en su cadena transportadora de electrones. O sea, una mitocondria sana lo que produce es agua. Efectivamente, y la vierte en la célula y también se la queda ella adentro para funcionar bien. Sabemos que cuando la mitocondria no funciona bien, produce menos agua estructurada. Al final, la turbina, porque la mitocondria, como funciona al final, nosotros comemos para, por muchos mecanismos diferentes que no voy a entrar ahora, meter dentro de la mitocondria hidrógenos, protones sueltos, es decir, un hidrógeno con un más arriba, es decir, iones de hidrógeno, protones y electrones, ¿no? Y esos protones, yo sé que esto tú lo sabes mejor que yo, pero para que la gente que lo esté escuchando lo sepa. Entonces, al final, lo que hace la mitocondria, y esa es su función, digamos, última, que es el culmen, es coger y generar saltos de electrones de una proteína a otra, que se llaman los complejos proteicos, a alta velocidad, y eso genera una energía tal que los protones que están dentro de la matriz ¡boom!, salen fuera y se quedan todos, digamos, atrapados en el espacio intermembrana. Claro, cuando están ahí todos juntos, todos son positivos. Entonces, claro, las cargas positivas se repelen. Entonces, claro, generamos un montón de iones, todos positivos, que quieren escapar. Entonces, ahí es cuando la mitocondria abre una puerta giratoria, que es así, que se llama ATP sintasa. Entonces, claro, tenemos un montón de protones que quieren escapar por esa ATP sintasa. Entonces, claro, cuando entran por esa puerta giratoria, ¿qué le pasa a la puerta giratoria? Que empieza a girar a una velocidad increíble. ¿Y qué pasa cuando éramos pequeños y usábamos la dinamo de la bicicleta y hacíamos que la dinamo girara? Porque producía energía en forma de electricidad. Pues eso es lo que utiliza la ATP sintasa, es lo que utiliza la célula para generar energía y ahí se carga el ATP. ¿Qué ocurre? Cuando hay poca agua estructurada dentro de la célula, esa ATP sintasa no gira a alta velocidad. Y ese agua estructurada se produce, pues, obviamente, con una buena hidratación, por supuesto, con una buena oxigenación. Por eso el ejercicio físico aeróbico en zona 2 es muy interesante, las técnicas de respiración muy interesantes, entrenarnos a respirar por la nariz, súper interesante. Se produce también con una dieta, ¿cómo lo digo?, optimizada en cuanto al uso de hidratos de carbono, es decir, adaptada a tu contexto. Perfecto, ahí lo has dicho fenomenal. Y en la que también tengamos momentos en los que prime la grasa, porque la grasa genera más agua que la glucosa. Y también, muy importante, la melatonina.
sabemos que cuando la melatonina entra en la mitocondria y la melatonina le encanta a la mitocondria, entra dentro de ella, la sana y aumenta el contenido de agua estructurada. Entonces, ese agua estructurada hace que la ATP sintasa produzca más energía. Y bueno, y la luz infrarroja también. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos otra vez a lo mismo, coherencia evolutiva. Luz durante el día, oscuridad durante la noche. Luz infrarroja durante el día, mejora función de la mitocondria por la luz infrarroja, oscuridad por la noche, descanso, melatonina, función de la mitocondria. Bien, y ya cerrando, vamos a entrar en el micronutriente que creo que no nos podemos dejar fuera de la charla y que también tiene un impacto en la producción de ATP, es el magnesio. Cuéntanos sobre el magnesio. Pues mira, eso es un temazo porque sin magnesio no hay energía, pero además literalmente. Nosotros miramos una molécula de ATP al microscopio y tenemos, ¿no?, esa adenosina con 3 enlaces, con 3 átomos de fósforo, esos 3 enlaces. Pues sabemos que entre la adenosina y esos 3 enlaces de fósforo hay un átomo de magnesio. Sin ese átomo de magnesio no se puede producir ATP. Entonces eso ya sería lo primero, ¿no? Pero después sabemos que una de las, y de eso hay un artículo en Nature muy interesante que nos dice que una de las, digamos, de la mitocondria toma la decisión de cuánta energía produce en función de cuánto magnesio hay dentro de la mitocondria. Es decir, si hay deficiencia de magnesio, vamos a tener deficiencia energética y sobre todo deficiencia energética mitocondrial. Por lo tanto, nutrirnos de magnesio es súper interesante y súper necesario. ¿Qué ocurre? Pues que evolutivamente esto no había ningún problema. ¿Por qué? ¿De dónde viene el magnesio? Pues el magnesio viene sobre todo de las verduras de hoja verde. ¿Por qué viene de las verduras de hoja verde? Ahí está. Porque el magnesio viene, sobre todo la clorofila, que es la parte verde de la hoja, es una molécula súper parecida a la hemoglobina de la sangre, solo que en el centro la hemoglobina tiene una molécula de hierro, por eso nuestra sangre es roja, y la clorofila tiene una molécula de magnesio, que el magnesio es de color verde, por eso le da el color verde. Entonces, cuando nosotros comemos hojas verdes, comemos acelga, espinaca, brócoli, cale, lo que quieras, estás comiendo clorofila, que cuando la digieres, la rompes y liberas esos átomos de magnesio que te nutren. Perfecto, y esto evolutivamente ha sido así por los siglos de los siglos, hemos comido cosas verdes. ¿Qué pasa? Que hoy día tenemos varias cositas. Primera de ellas, pues suelos empobrecidos de magnesio, después cultivos, agricultura intensiva. El agua también, ¿no? Tiene menos magnesio. Efectivamente, agua con menos magnesio, pero si cuando nosotros bebemos agua filtrada, agua, digamos, agua convencional, tiene... La mineralización débil, ¿no? Ahí está eso de mineralización débil que no me salía. También, después también sabemos que la recolección de esos vegetales inmaduros también hace que tengamos menos magnesio, comemos menos vegetales ya per se, pero después también ocurren otra serie de cosas, y es que contextos de inflamación crónica deflexionan nuestros niveles de magnesio, y el estrés crónico también hace que perdamos magnesio por la orina. Si a eso metemos contextos como pacientes tomando los mal llamados protectores gástricos, omeprazol, que inhibe la capacidad de absorber minerales, y pacientes con contexto de hipertensión arterial, por ejemplo, que están tomando diuréticos que hacen más pipí, pierden más magnesio, entonces estamos en un contexto de deficiencia de magnesio casi a nivel global. De hecho, hay estudios que hablan de un 50-60% de deficiencia de magnesio en poblaciones muy grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Que sería muy interesante suplementar con magnesio a esas personas. Es decir, yo siempre hablo de que el magnesio es un suplemento muy inocuo, que se puede tomar y bajo una... Es decir, si no te tomas 1 gramo de magnesio al día, no habría ningún problema, incluso sin mirar en analítica, pero si queremos mirar una analítica sanguínea, sí es importante una cosa, y es que el magnesio, al igual que, por ejemplo, una osteoporosis, no se puede diagnosticar por el calcio en sangre, porque el calcio tiene que ir, los niveles de calcio tienen que ir siempre estables en sangre, y tú puedes tener el hueso sin calcio ninguno, y el calcio perfecto en sangre, pues pasa igual con el magnesio. El magnesio puede estar tu cuerpo totalmente deficitario y el magnesio en sangre puede estar bien. Entonces, todo lo que sea que el magnesio no esté al tope de lo que marca los rangos de referencia en sangre, todo lo que no sea que esté al tope,
ya podemos saber que si en sangre ya no está al tope, en la célula va a estar muy bajito. Entonces, sería muy, muy interesante. Y hay métodos que están empezando Sí. a aparecer para ver el magnesio intracelular. Por supuesto, y además ahí donde lo miramos, Eritrocitos. ahí está efectivamente el magnesio eritrocitario. Sí. Sería interesante. Y solo, y ya me callo. No, sigue hablando. Porque hay dos cosas que aquí que quería decir, porque para que si la gente quiere saber quién es el deportista por excelencia que cuida sus mitocondrias, Henrik Haaland. Haaland, si lo ves, y ahora después la gente que nos está escuchando, cuando terminen de ver este episodio, le den a me gusta, lo compartan con sus amigos, pongan comentarios, decir, hay que ver a Antonio, lo majo que es y lo bien que se explica, y todas las cosas esas buenas. Después de eso, para y te metes y empiezas a buscar Henrik Haaland, dieta del caníbal, tal, porque eso quiero hablar ahora un segundo de los hábitos que tiene Henrik Haaland. Y vais a ver como todos los hábitos son pro mitocondria. Mira, Haaland, y ya con eso, esto es la fricada de Antonio. Yo cuando lo vi dije, macho, y es de los pocos futbolistas que yo sigo en Instagram, porque digo, este tío es la bomba. Su lámpara de fotobiomodulación, que sí que la usa. Sus gafas de filtro luz azul, siempre cuando ya llega a media tarde, sus gafas puestas, sus gafas rojas. Vale, perfecto, eso es muy cool y queda muy bonito. Vale, y es interesante, ¿no? Después también tiene en su casa su cámara de crioterapia para estimularse con frío, para mejorar su sauna. Oye, y Gerard Deulofeu, no sé si te acuerdas de él, pues bueno, ahora juega en Udinese, y Gerard para mí ha sido de las mejores bandas que ha tenido la cantera del Barça. También hace todas estas cosas porque por medio de amigos en común, los chicos de Regenera, estuve hablando hace poco con él y además me mandó un vídeo con su sauna. Mira, Antonio, pero bueno, eso es otra fricada. Pero que te quería decir, cuando tú miras a Haaland, él te cuenta y te dice, lo primero que hago cada mañana es ver el amanecer. Y lo último que hago es ver el anochecer. Después tiene también en su Instagram, subió el otro día una foto muy chula con el tape en la boca. ¿Para qué? Para forzarse a respirar por la nariz, para estimular su metabolismo aeróbico. Y era muy guay porque cuando se puso el tape tenía arriba que ponía Think outside the box, es decir, piensa fuera de la caja. Pero ya a lo que iba por el tema de los nutrientes, Haaland, él habla de que tiene una dieta, eso es lo que quería decir de los medios de comunicación. Hablan, la dieta del caníbal. Y digo, joder, ni que se estuviese comiendo los órganos de personas. Te quiero decir, un caníbal es una persona que come órganos, que come carne de personas, no que come órganos. Haciendo alusión, decía, la extraña dieta que sigue Haaland. ¿Por qué? Porque Haaland, él cuenta que uno de sus secretos para obtener energía es comer vísceras, corazones, cocinadas, ¿no? Claro, no como el Liverpool. Ahí está, efectivamente, ahí está, cocinada. ¿Y qué ocurre? Pues claro, que si nosotros, por ejemplo, miramos las vísceras, los hígados, el riñón, el corazón... Más densidad nutricional. Ahí está. Y son ricos en glicina, que es súper interesante para la salud mitocondrial, pero después en suplementos que la gente compra de forma a precio de oro, por ejemplo, L-acetilcarnitina, está en las vísceras, ácido alfa-lipoico está en la víscera, coenzima Q10 está en la víscera, y todo eso son nutrientes que van a mejorar la salud de la mitocondria. Entonces, antes, si lo estás viendo ahora, y sé que lo estás viendo hasta ahora, si has llegado hasta aquí y después te vas a comprar mi libro, porque también lo sé, cuando mira y veas, coenzima, no, piensa, voy a empezar a comer esas vísceras y voy a reducir la carne de músculo que como, quiero decir, y aumentar la porción de vísceras. Mira, por ejemplo, yo suelo decir que las hamburguesitas, hacerte tus hamburguesas propias en casa, con riñón, con hígado y con carne, todo lo tritura, hace una hamburguesa ahí, no te va a dar tanto impacto, decir, uy, la víscera tal, y puede ser muy interesante para comer eso. ¿Por qué? Porque en esas vísceras evolutivas, y también aquí es importante que sean ecológicas, porque si te comes un hígado de un cerdo convencional, pues vamos a tener historias, pero lo que quiero decir es que esas vísceras son ricas en nutrientes que durante toda la historia evolutiva han estado con nosotros, y que si tú miras otra vez a un Hadza, cuando cazan a un puercoespín o cazan a un facóquero o cazan a un armadillo, que es lo que solíamos cazar los cazadores recolectores, eso de los bisontes, de los mamuts, era menos, ahí está. Y lo cazan, lo primero que hacen es que lo abren y se comen las vísceras. Y ya después se comen el músculo, y si se han comido las vísceras y se han saciado, el músculo es la carne para sus perros. Ah, el músculo es como la carne menos importante. En la dieta carnívora, y aquí ya si termino ya a tema de friquismo absoluto, cuando tú hablas de la dieta carnívora y ves a divulgadores que te dicen
que el ser humano está perfectamente adaptado a comer solo carne, eso es totalmente cierto, pero bajo un contexto. ¿Y cuál es? La única población en la historia evolutiva que solo ha comido carne son inuits, esquimales, gente del Ártico, ¿vale? También te voy a decir una cosa que no es del todo cierto, porque también comen raíces, comen algunos frutos, como una especie de frutos rojos que crecen muy bajito, y comen algas. Pero un inuit, ¿cómo come la carne? Abre al bicho, la foca, y se come sus órganos crudos. Y se bebe la sangre cruda. Joder. Y la carne es la comida para sus perros. ¿Por qué hace eso, Borja? Y esto ya es una fricada absoluta. Porque cuando tú te bebes la sangre de una foca, estás ingiriendo los fitoquímicos que esa foca había comido. Esa foca ha comido algas, esas algas tienen sustancias, principios activos de la planta, eso está en sangre. Cuando tú te bebes la sangre cruda, te estás tomando esos fitoquímicos. Cuando tú comes un hígado crudo, estás comiendo esa vitamina C, todos esos nutrientes. ¿Qué ocurre? Que cuando eso lo calientas o cuando tú haces una dieta a base de músculo, no estás comiendo esos nutrientes. Entonces, la dieta carnívora no es una dieta a base de bacon, salchicha, bisonte o tal. Es una dieta a base de hígado y sangre. Entonces, si quieres comer hígado y sangre, perfecto, haz una dieta carnívora. Si no, no estás haciendo la dieta primigenia del Homo sapiens. Sí, por suerte no somos inuit y no tenemos que comer sangre ni beber sangre de foca, y tenemos acceso a vegetales y a otros alimentos con todos los nutrientes y micronutrientes que necesitamos. Pues Antonio, ha sido un placer, de verdad, de principio a fin, hemos aprendido muchísimo y yo creo que esta charla podría prolongarse 2 horas más perfectamente y no terminaríamos hablando de mitocondria. Así que, bueno, si os ha gustado, chicos, pues dejadlo en comentarios y en un futuro pues podemos seguir hablando de mitocondrias por aquí. Ha sido un placer, Antonio, de verdad, gracias por tu conocimiento, por tu experiencia. ¿Has estado a gusto? Imagino que sí. Bueno, mira, aquí confluyen 2 cosas. Primero, tu labor divulgativa, que es imposible no admirarte, y después tu calidad humana. Entonces, teniendo ti enfrente, es imposible no estar a gusto. He estado como en casa y yo creo que se ha notado que estás aquí explayando, me estás soltando mis fricadas, que verdaderamente no las suelto por muchos sitios porque la gente va a decir, mira qué friki, pero aquí me he sentido como en casa y me tomas a libertad. La hemos disfrutado y te has sentido en casa porque estás en tu casa. Muchas gracias y chicos, nos vemos en el siguiente episodio de Mejor que Ayer, episodio 41. Muchas gracias por vuestra atención, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.